¿Te imaginas estar en tu adolescencia y batallar no solo con las hormonas que están saliendo a la luz, sino también con una brujería impuesta por odio y envidia? Este es uno de los casos más inquietantes de brujería que he recibido. Te invito a suscribirte. Además de que no te cuesta nada, podrás escuchar historias jamás contadas, ya que son originales del canal. Y así, juntos vivamos con el miedo. Desde pequeñas, Sophie y yo éramos inseparables. Íbamos a la misma primaria y posteriormente a la secundaria. Nuestras madres también se volvieron muy buenas amigas, por lo que nos veíamos de manera regular. Conforme fuimos creciendo, desarrollé el gusto por la música, así que mi mamá me llevaba a clases de guitarra 2 veces por semana. Siempre compartimos nuestros sueños y aventuras. Yo tenía un don natural para la música y aprendí a tocar ese instrumento con facilidad, además de que me sentía segura de mi apariencia física. A pesar de que los padres de Sophie también le escribieron en clases de guitarra, a ella le costaba mucho trabajo aprender ese instrumento. Con el tiempo, mientras yo crecía y mi belleza se volvía cada vez más evidente, Sophie luchaba con sus complejos y envidiaba lo que parecía tener yo. Cuando iniciamos la preparatoria también estudió en la misma institución, solo que nos tocó en diferentes salones. A pesar de que seguimos siendo amigas, hicimos cada una un grupo de amigas nuevas, y desgraciadamente con el paso del tiempo, nuestra amistad se fue deshaciendo poco a poco. Mis nuevas amigas me decían que Sophie hablaba muy mal de mí, decía cosas que no eran ciertas, y hasta trataba de dejarme mal con gente que incluso no me conocía. Así que, como comprenderás, nuestra amistad se vio afectada por su odio y envidia, porque era evidente que quería algo de mí que ella no tenía. Con el tiempo, las acciones de Sophie comenzaron a afectarme emocionalmente. Me dolía descubrir que alguien a quien consideraba mi amiga, casi mi hermana, podía ser capaz de difamarme de esa manera. A pesar de los rumores y comentarios negativos, decidí confrontarla en busca de una explicación. Nuestra conversación fue tensa y Sophie admitió sentir una mezcla de envidia y resentimiento. Confesó que se comparaba constantemente conmigo y que la frustración de no alcanzar lo que creía que yo tenía la llevaba a desahogarse de esa manera. Realmente fue un momento doloroso, pero también revelador. Después de esa conversación tensa, las cosas entre Sophie y yo no volvieron a ser las mismas. Continuamos en la misma preparatoria, pero cada una tomó un camino diferente, construyendo nuevos círculos sociales, hasta que por azares del destino en 2º grado de preparatoria, nos volvieron a reunir en el mismo salón de clases. Fue entonces cuando comencé una relación amorosa con un compañero llamado Saúl. No sabía que esa noticia desataría aún más la envidia y odio en el corazón de Sophie, ya que pensaba que la situación sería al revés, porque de la noche a la mañana ella empezó a tratarme con amabilidad y hasta parecía que estaba intentando recuperar nuestra amistad. Yo ilusa le creí, por lo que la recibí con los brazos abiertos. Con falsa amistad empezamos a salir juntas. Salíamos ya sea solas o acompañadas por mi novio y alguno de sus amigos para que ella tuviera pareja. Y fue cuando empecé a notar cambios físicos en Sophie. No sé si lo has visto antes, pero para mí fue la primera vez que notaba que una amiga se iba pareciendo más a mí. Empezó a usar el cabello del mismo tono que yo lo tenía, bajó de peso y vestía con ropa similar. Honestamente no le di importancia, al contrario, me daba mucho gusto que ella estuviera contenta y se sintiera linda, algo que no sucedía cuando éramos más pequeñas. Un día,
Una chica de mi grupo de amigas me dijo que había escuchado que a Sophie le agradaba Saúl y que con tal de estar cerca de ese muchacho, había retomado nuestra amistad. Que ella seguía hablando cosas terribles a mis espaldas y que solo estaba conmigo por conveniencia. Honestamente no le quise creer y hasta discutimos. Le dije que a lo mejor estaba celosa porque regresé con mi mejor amiga de la infancia y que por eso ya casi no salíamos juntas. Pero esta amiga me dijo que era la verdad y que si no quería creerlo sería bajo mi propia responsabilidad. Ignorando los comentarios negativos que llegaron a mis oídos sobre la actitud de mi supuesta mejor amiga hacia mí, yo seguía pensando que Sophie estaba tratando de ser mi amiga nuevamente. A pesar de las advertencias, me aferré a la idea de que Sophie había cambiado. Los rumores persistían y las acciones de mi supuesta mejor amiga no coincidían con las de una verdadera amiga. A medida que pasaba el tiempo comencé a notar sutiles señales de que algo no estaba bien. Sus gestos, sus comentarios y su actitud revelaban una desconexión entre lo que ella decía y lo que sentía realmente. Veía sus acercamientos coquetos con mi novio y sus insinuaciones disfrazadas de comentarios amables. Así que fue cuando entonces comencé a cuestionar la idea de que ella estuviera manipulando nuestra amistad por conveniencia. Eso me causó una profunda decepción y dolor. Decidí enfrentar la situación y confronté a Sophie. Ella lo negó todo y dijo que solamente eran chismes y que me quería, que éramos las mejores amigas y que eso jamás iba a cambiar. Desgraciadamente le creí. En este punto de mi situación fue cuando mi madre habló conmigo. Me dijo que ya no le agradaba que me llevara con Sophie. Decía que cuando ella venía a visitarme, la notaba rara y tenía miradas que no le agradaban, que mejor me fuera alejando de ella, porque no era la chica dulce y amable de años pasados. Claro que también me enojé y hasta discutí con mi madre. Con el tiempo supe que estaba ciega ante estas acciones, porque ya había empezado a hacerme brujería. Por eso no notaba las señales y creía ciegamente en lo que Sophie me decía. Como a los 3 meses de haber retomado esta amistad, empecé a notar que en mi rostro aparecían granitos. Honestamente no le di tanta importancia, pensé que era hormonal, ya sabes, la adolescencia. Sin embargo, fueron acrecentando día con día. Me salieron primero en la frente, luego en las mejillas, y posteriormente cubrían todo mi rostro. Mi madre me llevó al dermatólogo, el cual me recetó muchas pomadas y pastillas para tratar de regular mi situación. Pero parecía que al tomar las pastillas o untarme las cremas, estos acrecentaban. También comencé a notar que me empezaron a salir esos granitos horribles en la espalda y abdomen. Yo estaba muy asustada. Eso me hizo sentir horrible. No quería ni ir a la escuela, ni tampoco ver a mi novio. Me daba vergüenza que me viera, y mucho menos quería tener algún contacto físico con él. Así que al paso de un par de semanas, él terminó la relación. Sophie venía a verme. Según me trataba de dar ánimo, decía que seguramente con el tiempo se me desaparecerían, y me dijo que no me preocupara, que tal vez las marcas se quitarían con los años. Las marcas. No había pensado en eso. Ahí, más ideas terribles se me habían quedado en la cabeza. Le dije a mi madre que no quería regresar a la escuela, que me sentía deprimida y que casi quería morirme. Desgraciadamente, esta situación me había afectado, no solo físicamente, sino también mental. Tenía pesadillas todo el tiempo, donde la piel se me despegaba del rostro. Me hablaban seres espantosos que me decían que era el inicio del fin, que yo era un monstruo también como ellos, y que no me preocupara, que con el tiempo yo sola me uniría a la oscuridad. A pesar de los esfuerzos de mi madre por apoyarme y llevarme a diferentes médicos en busca de soluciones, mi situación no mejoraba.
Cada día me sentía más atrapada en las emociones negativas y físicamente incómoda por la piel que no dejaba de empeorar. Me sentía sola, incomprendida y sin esperanza. Sophie, mi gran amiga, iba a verme, según para animarme, sin saber que solo iba para seguir ocasionando el daño, porque cada vez que me visitaba era para darle mantenimiento a su trabajo brujeril. A pesar de todo, algo dentro de mí se aferraba a la posibilidad de que algún día todo cambiaría. Aunque mis pensamientos oscuros me susurraban que era el final, porque sí, empecé a escuchar voces, no solo cuando dormía, donde éstas me decían que mi vida había terminado. Yo seguía firmemente pensando que esta era una etapa y que pasaría. Sin embargo, una mañana amanecí y vi un reflejo en el espejo, un reflejo que no me correspondía, porque en vez de verme como antes, veía a una chica con unos 10 años más de los que debía de tener, con piel escamosa y granulenta, flaca, simulando ser una calavera, ojerosa, y el cuello era tan delgado que la piel colgaba, además de un cuerpo esquelético. Porque sí, había bajado mucho de peso, pero lo ocultaba con ropa ancha para que mis padres no pudieran verlo. De la impresión me desmayé. Mi mamá, que estaba en la cocina, vino rápidamente a ayudarme. Dijo que me hablaba, pero que nadie contestó, por lo que le quitó el seguro del baño con un cuchillo y abrió la puerta como pudo, ya que mi cuerpo impedía el paso con libertad. Cuando me vio, se sorprendió tanto que al despertar acostada en mi cama y arropada con una sábana, vi que todavía estaba llorando. Me tomó de la mano y me dijo que esto iba a terminar el día de hoy. Si los remedios científicos no funcionaban, buscaría métodos espirituales para quitarme la enfermedad, aun si ella debía de dar su vida. Llamó a mi padre por teléfono y él salió inmediatamente de su oficina. Mis hermanos estaban en la escuela. Yo solo escuché cómo mi padre y mi madre hablaron en el pasillo y como a los 10 minutos me dijeron que nos íbamos a ir. Mi mamá me ayudaría a vestirme y que la tía recogería a mis hermanos de la escuela. Mi mamá me ayudó a ponerme la ropa con delicadeza, tratando de cubrir la apariencia que me atormentaba frente al espejo. Cada movimiento era lento y cuidadoso, como si temiera romper algo frágil y precioso. Aunque no entendía aún completamente lo que estaba sucediendo en mi cuerpo, su mirada llena de amor y de determinación me recordaban que no estaba sola en esta batalla, que juntos como familia enfrentaríamos cualquier desafío que se interpusiera en nuestro camino. Subimos al automóvil en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos y emociones. Mi padre condujo cerca de 1 hora y media. Yo me quedé dormida en la parte de atrás del auto, y cuando sentí que se estacionó, abrí los ojos. Mi mamá me ayudó a bajar con cuidado, y una señora estaba esperándonos en la puerta de su casa. Se presentó como Doña Mau. Dijo que ella me ayudaría en lo que pudiera, que estaba segura en su casa y que no tuviera miedo. Mi padre se quedó en la puerta y mi mamá entró conmigo. La señora me pidió que me sentara en una silla que estaba en su sala. Después trajo de su cocina un ramo de hierbas que olían muy bien. Posteriormente la roció con agua bendita, según me dijo. Pero cuando me lo empezó a pasar por el cuerpo, sentía que me ardía aquel líquido como si fuera chile lo que me estaba embarrando. Yo gritaba de dolor. Sin embargo, la señora, de manera tranquila, continuó con su trabajo. Después tomó un huevo, pero este huevo era diferente. No recuerdo de qué animal era, pero realmente era más grande que los huevos de gallina. Lo fue pasando por mi cuerpo a la par que hacía oraciones. Sentía que cada grano, que cada roncha por donde ella lo pasaba, un ardor insoportable, pero no me movía, solo rezaba pidiendo a Dios por su ayuda. Posteriormente hizo un círculo con alcohol y ahí me metió parada. Sin embargo, sentía que estaba desmayándome.
por lo que mi madre entró conmigo para mantenerme de pie. La mujer, doña Mau, encendió aquel círculo y luego me dijo que me habían puesto una brujería oscura, que la intención era robar o quitarme la belleza, y no solo física, sino también la belleza interior, es decir, mi alegría, optimismo, amor propio y demás dones que me hacían ser la chica que era, que una mujer me envidiaba todo y que con ese trabajo ella me lo fue quitando, y al hacerlo aquella persona se sentía mejor consigo misma, que la que me hizo aquel daño era cercana a mí y que iba a verme cada cierto tiempo para seguir con el mantenimiento del trabajo brujeril. Mi madre no decía nada, solo escuchaba igual que yo. Cuando doña Mau terminó me dijo que me sentara en la silla y que me iba a dar una bolsa con algunas cosas, que las hierbas tenía que hervirlas y darme baños con aquel líquido. También me dijo que debía de tomar unas gotas cada cierto tiempo para calmar mi ansiedad, porque yo estaba atormentada por un ente de bajo astral que me estaba orillando a quitarme la vida. Yo eso nunca a nadie se lo había dicho. Mi madre me volteó a ver y me dijo que no lo iba a permitir, que me amaba y que siempre estaría acompañada. Regresamos a la casa por la noche y empezamos con el tratamiento. Debía de regresar con doña Mau en varias ocasiones. Mientras tanto, mis padres montaban guardia día y noche para cerciorarse que yo estuviera bien. Por las noches me despertaba en varias ocasiones debido a las pesadillas, y ellos estaban a mi lado. Los malos sueños fueron desapareciendo con el tiempo, gracias a Dios. Me acerqué más a la iglesia. Somos católicos, así que fui a hablar con el cura. Me confesé por los pensamientos que tenía y pedí perdón. Con los días vi cambios notables en mi persona, tanto físicamente como mental. Ya sonreía y olvidaba por momentos que era víctima de brujería. Hasta que una tarde llegó Sofía a verme. Mi madre abrió la puerta y la vio con un pastel en las manos. Muy enojada le dijo que ya no era bien recibida en la casa, que ya sabíamos que ella me había hecho brujería y que mejor no regresara más y que tampoco se acercara a mí, porque de lo contrario le íbamos a enviar de vuelta todo el mal. Sophie dijo que no sabía de lo que estábamos hablando, que solo quería traer el pastel como una atención para mí. Entonces mi madre lo tomó con las 2 manos, le quitó la tapa rápidamente y se lo embarró en la cara. Sophie empezó a gritar y salió de mi casa como si el diablo la persiguiera. Para el mes de septiembre regresé a la preparatoria. Tuve que repetir el año, pero sabía que era lo mejor. Mi piel, si bien no estaba como antes, se veía sana. Había recobrado varios kilos y tenía mejor ánimo. Hablé con mis amigas que había rechazado porque hablaba con Sophie y les pedí disculpas. Ellas me abrazaron y dijeron que estaba disculpada y que no me preocupara, que me ayudarían a salir adelante. Para ese ciclo escolar, no se inscribió Sophie en la escuela. Yo pensé que no lo había hecho porque seguramente tenía vergüenza por todo el daño que me hizo y que tenía miedo de que mis amigas le hicieran la vida imposible, o tal vez no quería sentir las miradas de la gente o que se hablara a sus espaldas. Pero no, me enteré de que Sophie estaba en su casa postrada en cama. Había enfermado y no podía levantarse con facilidad. Su madre le habló a mi mamá para preguntarle con quién me había llevado a curar, porque su hija estaba muy mal, que no quería comer y se quejaba de dolores en el cuerpo, además de que le aparecían moretones y rasguños en todas partes, hasta en partes que para ella misma era imposible alcanzar. Mi mamá, con la amabilidad que la caracteriza, le dijo que se podían ir mucho al diablo las 2, porque su hija me había hecho una brujería muy fuerte, al grado de que casi pierdo la batalla y que seguramente ella sabía. Si no, ¿dónde podría haber conseguido el dinero? Que si estaba tan mal su maldita hija, seguramente era porque se lo merecía,
y que si tenía rasguños y moretones, posiblemente era porque el ente había regresado por su paga, y que como yo no fallecí, pues que ella entendería. Que le daba mucha pena, pero que no le iba a decir ni una bendita palabra, y que tuviera buenas tardes. Así que mi madre colgó el teléfono y no supimos nada más de ellas. Al día de hoy tengo 49 años. Estoy casada y casi no tengo amigas. Me da miedo por obvias razones. Tengo 3 hijas y siempre las aconsejo, además de que estoy pendiente de sus amistades. Cuando veo cosas extrañas, pongo manos a la obra. Y si veo que sus amigas tienen malas intenciones, les platico y ellas me hacen caso, porque hasta el día de hoy tengo algunas marcas de aquel suceso inquietante de brujería. Gracias a la suscriptora por la confianza. Si te ha agradado este relato, te invito a suscribirte y compartirlo. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?